Buena parte de las fiestas y celebraciones que se hacen en España son religiosas, concretamente cristianas. La religión que más impacto tiene en todo el mundo tiene muchas celebraciones a lo largo del año, y una de ellas es la celebración del Día de Todos los Santos. Una festividad con más de 1000 años de antigüedad y un trasfondo bastante oscuro. En este podcast te cuento la historia del Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos inaugura el mes de noviembre visitando a los familiares ya difuntos. No solo en España, sino en la mayor parte de países de tradición cristiana, el primer día de noviembre es el día en el que se homenajea a los santos, conocidos o desconocidos. En Occidente, aunque ahora se celebra en noviembre, el Día de Todos los Santos se celebraba originalmente el 13 de mayo, a pesar de que no hay indicios exactos de que sea justamente esa fecha. Fue el Papa Gregorio IV quien declaró oficialmente en el año 835 el día 1 de noviembre como fiesta de Todos los Santos, pero hay que remontarse siglos atrás para conocer el verdadero motivo. En el Imperio Romano, los cristianos eran objeto de discriminación, aunque los primeros emperadores se mostraron reacios a la posibilidad de hacer leyes que repercutiesen directamente contra ellos. Desde el principio, el propio cristianismo había sido visto como una amenaza para las tradiciones del imperio. Cabe mencionar que los cristianos eran vistos como parte de una sociedad secreta de la cual siempre se sospechaba y era mantenida al margen de la sociedad. El cristianismo siempre ha sido mal mirado y han sido muchos los intentos por derrocar esta religión. Desde los primeros siglos después de Cristo, los restos de las víctimas de las persecuciones y ejecuciones eran recuperados en secreto y depositados en las catacumbas para poder ser veneradas cada año por sus familiares y amigos. Hasta pasado el año 300 no iba a dejar de haber alguna persecución por parte del emperador romano de turno. Una de las más conocidas e implacables, y seguramente la más temprana, es la originada por el emperador Nerón entre los años 64 y 68. Un hombre tremendamente duro y al que se le atribuye el incendio que acabó con varios barrios de la ciudad de Roma. Entre los años 64 y 68 se abrió la veda a una serie de persecuciones sin piedad, asesinando a toda aquella persona que fuese cristiana y por tanto que no siguiera las tradiciones de culto romana. En esta primera horda de persecución destaca la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Desde Nerón se sucedieron hasta 9 emperadores, todos ellos con un único fin. Con el paso de los años, en el mando estuvieron algunos emperadores famosos como Trajano o también Marco Aurelio. El Imperio Romano fue cayendo hacia abajo y llegó a sufrir un periodo de profunda inestabilidad entre los años 235 y 284. Durante ese tiempo, una sucesión de emperadores caían con suma rapidez, y fue tal la crisis que este periodo se llegó a conocer como la crisis del siglo III. Hacia la década de los años 250, durante los reinados de Decio y Valeriano, comenzaron a aprobarse determinadas leyes contra la práctica del cristianismo. Este tipo de legislación obligaba a los cristianos a realizar sacrificios a los dioses que no fuesen de su religión, o de lo contrario, irían a prisión o serían directamente condenados a muerte. Al subir al trono Galieno en el 260, este ordenó por decreto un cese temporal a la persecución. Sin embargo, la llegada de Diocleciano al trono en el 284 marcó un cambio de rumbo. Decidido a restaurar el orden y el equilibrio, implementó una estructura bastante innovadora. Dividió el imperio en 4 regiones, 2 de las cuales quedaron bajo la supervisión de Maximiliano y él mismo, ambos con el título de Augusto. Las otras 2 fueron asignadas a Galerio y Constancio, con el título de César. Bajo el mandato de Diocleciano, el imperio empezó a recuperar fuerza y estabilidad. Sobre el año 303, Diocleciano ordenó que la reciente construida iglesia cristiana en Nicomedia fuera arrasada. Quemaron las escrituras y confiscaron los tesoros que había allí.
Al día siguiente, Diocleciano publicó el Edicto contra los cristianos, un decreto que ordenaba la eliminación de las escrituras cristianas, los libros litúrgicos y los lugares de culto en todo el imperio. Este quería que se hiciese sin derramar sangre, pero Galerio tenía otra forma de ver las cosas, como por ejemplo quemar vivos a los cristianos. Diocleciano y Maximiano abdicaron el día 1 de mayo del año 305 y sus sucesores fueron suavizando la situación sin llegar a dejar de perseguir a los cristianos. Galerio tomó las riendas con unas políticas que seguían sin extinguir la religión dentro del imperio. En este sangriento escenario, el 30 de abril del año 311, un Galerio gravemente enfermo acabó cediendo, parando así su política de represión hacia los cristianos. Este cambio marcó el principio del fin de lo que se conoce como la Gran Persecución. Sobre el año 313, el emperador Constantino, junto al otro emperador Licinio, emiten el Edicto de Milán, por el que se otorgaba tolerancia religiosa y la libertad de culto para los cristianos. En este documento se reconoce su legalidad, al igual que los otros cultos que había en todo el imperio. Se pone así fin a un movimiento empezado por Diocleciano de 10 años de una persecución severa y sobre todo muy sangrienta. Años más tarde, sobre el 380, el cristianismo se convertirá en la religión oficial del Estado gracias al Edicto de Tesalónica. Tras la persecución, fue tal la cantidad de cristianos y sobre todo mártires muertos que no era posible rendir honor a todos ellos. En documentos como las actas de mártires y estudios de cementerios cristianos de la época, se sugiere que la cantidad de muertos puede estar entre 15.000 y 50.000. Aunque probablemente nunca se conozca el número exacto, lo que sí se sabe es que fueron miles. En Oriente consta que ya se celebraba una fiesta en honor a todos los santos desde el 359. La fecha estaba fijada en el 13 de mayo para las iglesias de Siria y el primer domingo después de Pentecostés para las de Antioquía en Turquía, según el clérigo San Juan Crisóstomo. Fue tal la cantidad de mártires muertos que no era posible rendir honor a todos ellos, y por eso se quiso establecer una fecha para hacerlo de manera conjunta. Fue entre los años 609 y 610 cuando se estableció una primera fecha de culto, el día 13 de mayo, y se hizo al convertir en iglesia el Panteón Romano bajo la advocación de Santa María Rotonda. La fecha actual del 1 de noviembre fue establecida por el Papa Gregorio III durante su mandato entre los años 731 y 741, cuando dedicó una capilla a la Basílica de San Pedro de Roma en honor a todos los santos. La proclamación de la fiesta de Todos los Santos procede del Papa Gregorio IV, quien sobre el año 835 u 837, no se sabe bien, dio instrucciones para ello en tiempos de Luis el Piadoso. Se dice que se trasladaron a un gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas a las iglesias consagradas. Asimismo, en esta fecha ya se habían recogido todas las cosechas y había invernaderos para abastecer a todas aquellas personas que se acercaban a las ciudades para honrar a los santos y difuntos. Aunque si bien no hay una historia firme sobre el origen de la festividad del 1 de noviembre, se cree que fue el Papa Gregorio IV el que escogió este día porque coincidía con una de las fiestas de los pueblos germanos, y durante esos años el objetivo de la Iglesia era eliminar todas las celebraciones paganas que no fueran religiosas. El Día de Todos los Santos es una festividad religiosa bastante importante en España, pero también tiene aspectos familiares. En este día las personas acuden a los cementerios para visitar las tumbas de sus seres queridos ya fallecidos, llevando flores o velas para adornar los sepulcros. Es una oportunidad para recordar y rendir homenaje a aquellos que ya han partido. Las tumbas se convierten en coloridos altares con flores frescas y objetos que solían pertenecer a los difuntos. La tradición incluye la limpieza y restauración de las lápidas, lo que crea un ambiente de respeto y cariño hacia los que ya no están. Gracias a la variedad de culturas que existen dentro de España, en cada región hay tradiciones diferentes. Por ejemplo, en Canarias se celebra la llamada Noche de los Finaos, que es una festividad en la que las calles de los pueblos se llenan con hogueras, música y bailes. En Galicia se celebra el Samaín la noche del 31 de octubre. Esta tradición tiene su origen en la celebración celta del fin de la temporada de cosechas. En otro punto es en Soria, donde se celebra en esa noche la obra El Monte de las Ánimas, que transcurre en uno de los montes de Soria.
En esa fiesta se reproduce la lectura de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer con títeres, monjes templarios, esqueletos y otros elementos. Es importante tener en cuenta que el Día de Todos los Santos no se puede confundir con la conmemoración de los fieles difuntos, momento del año que coincide con el 2 de noviembre y que está dedicado para rezar por los fieles fallecidos, pero sobre todo por aquellos que están todavía en estado de purificación en el purgatorio. El Papa Francisco dijo durante el Ángelus del 2 de noviembre del 2014 que las dos celebraciones, la del 1 y el 2 de noviembre, están íntimamente unidas entre sí. Sin duda, esta conmemoración viene de hace más de 1000 años, pero ha sido perseguida desde casi su creación. Han pasado los siglos y hoy se puede celebrar una fiesta que hace 1700 años era castigada con la muerte por honrar a los mártires de una religión. Y 10 emperadores en 310 años acabaron con la que es ahora la religión más seguida del mundo.